Imagina que cada página de la Biblia es una puerta, y que tras cada una se oculta una incógnita que desafía la razón humana. Hoy nos adentraremos en 5 misterios que, a lo largo de los siglos, siguen sin respuesta, y que invitan a la reflexión del alma. Prepárate para abrir los ojos del espíritu y descubrir aquello que la luz de la fe aún no ha iluminado por completo. La Biblia es un texto vivo, una corriente que ha guiado a la humanidad desde los albores de la civilización. Sin embargo, dentro de su vasto caudal se encuentran enigmas eternos, preguntas que la arqueología, la historia y la teología no han logrado resolver. En los próximos minutos desvelaremos 5 preguntas que la historia no ha podido responder, y cada una será expuesta con claridad, acompañada de analogías que conectan la naturaleza con la experiencia interior. Al comprender estos misterios, quizás encuentres una nueva dimensión de tu fe, o al menos una puerta más abierta a la búsqueda interior. El primer misterio nos lleva al principio mismo de la creación, al significado de los días que se describen en el relato primordial. Fueron 6 periodos literales de 24 horas, o símbolos de eras cósmicas. La palabra día, en su esencia, puede contener una vibración de transformación, no de cronología. Así como la semilla necesita tiempo para germinar, la palabra día podría aludir al proceso interno de despertar, al ciclo de la luz interior que se renueva con cada amanecer del alma. Pregúntate, ¿qué sentido tiene para ti la eternidad cuando la vida se mide en momentos? El segundo misterio nos dirige al jardín que tantos han llamado Edén, ese paraíso que parece existir tanto en la geografía como en el corazón. Era un lugar geográfico real, situado quizás entre los ríos Tigre y Éufrates, o era un estado de conciencia, un horizonte interno que solo el peregrino puede alcanzar. Los hallazgos arqueológicos hablan de civilizaciones floreciendo en la antigua Mesopotamia, pero la evidencia concluyente sigue escapando. El Edén, entonces, se asemeja al horizonte de la montaña que solo el viajero interno puede ver cuando su mirada se vuelve hacia adentro. Si el Edén fuera un estado del corazón, ¿cómo lo reconocerías en tu día a día? ¿Qué piensas tú de estos primeros 2 misterios? Déjame tu reflexión en los comentarios, me interesa profundamente conocer tu perspectiva. Continuemos con el tercer misterio, la figura enigmática que el profeta Daniel describe como el Hijo del Hombre. ¿Se trata de una figura mesiánica, una visión apocalíptica, o una representación de la humanidad entera? Las interpretaciones judías lo ven como un símbolo del pueblo de Israel, mientras que la tradición cristiana lo identifica con la encarnación divina. En la visión de Daniel, el Hijo del Hombre surge como una estrella que guía al navegante en la inmensidad del firmamento. Esa luz, más que un personaje histórico, podría ser la energía que revela el destino del universo, la conciencia que despierta al ser humano a su propia divinidad. Entonces, ¿qué significado tendría para ti ser el Hijo del Hombre en tu propia existencia? ¿Podrías ver esa luz dentro de ti, como una llama que impulsa tu propósito? Al profundizar en estos enigmas, la esencia del misterio se vuelve una invitación a la introspección, una llamada a reconocer que la respuesta puede no estar escrita en piedra, sino en la vibración de nuestro propio ser. Cada pregunta es una puerta que se abre hacia una mayor comprensión del propósito y del destino que compartimos con el cosmos. Si este viaje está abriendo tus ojos a nuevas posibilidades, suscríbete y activa la campana para seguir explorando los misterios que la fe guarda en su seno. En breve continuaremos con los misterios restantes, donde la sombra del número 666 y el destino oculto del Arca de la Alianza nos revelarán nuevas facetas de la búsqueda espiritual. Mantente atento, pues la luz de la revelación apenas comienza a brillar. El cuarto misterio, la sombra que se cierne sobre el número 666, se alza como una encrucijada entre lo visible y lo invisible, entre la historia escrita y la energía que vibra en los rincones más oscuros de la conciencia humana. Desde los antiguos manuscritos de la visión apocalíptica, esa cifra ha sido señalada como el sello de la imperfección, como la marca que descompone la armonía divina. Pero, ¿qué es realmente esa imperfección?
¿Es simplemente una cifra codificada que apunta a un gobernante de la antigüedad, o es un arquetipo que habla del desbalance que surge cuando el corazón del hombre se aleja de la luz interior? Para comprender la profundidad de este símbolo, podemos observar la naturaleza como un espejo del cosmos interior. En la sinfonía del bosque, cada hoja vibra en una frecuencia que se alinea con la melodía del viento. Cuando una hoja se marchita fuera de tiempo, la armonía se rompe y emerge una nota discordante. Así, el número 666 podría representar esa nota desarmónica que, al resonar, revela la fragilidad del espíritu cuando se alimenta de la sombra en lugar de la luz. La numerología bíblica, que ha sido estudiada por sabios a lo largo de los siglos, sugiere que el número 6, al ser la suma de los dígitos que conforman la cifra completa, simboliza la humanidad, la creación terminada pero todavía incompleta. Cuando se duplican, el eco de la imperfección se amplifica, recordándonos que la condición humana está marcada por la lucha constante entre la aspiración a la perfección y la realidad de la falibilidad. Algunos estudiosos han propuesto que el número 666 encierra un mensaje cifrado, una clave que, al ser descifrada, revelaría la identidad de un imperio que buscó suplantar la autoridad divina. La teoría más conocida señala a un emperador romano cuya pronunciación del nombre, al ser convertida en números, coincide con la secuencia mencionada en el texto sagrado. Sin embargo, la evidencia histórica sigue siendo un tejido de sombras y luces, y la interpretación de la cifra como una simple referencia política se disuelve cuando la mirada se eleva hacia la dimensión espiritual. En ese plano, la cifra se convierte en un espejo que refleja nuestras propias sombras internas, esas partes de nosotros que tememos reconocer, pero que, al ser aceptadas, permiten la transmutación del miedo en sabiduría. Para que la reflexión sea más palpable, imagina que cada pensamiento negativo es una pequeña piedra que se deposita en el río de la conciencia. Al principio, el flujo atraviesa sin detenerse, pero a medida que las piedras se acumulan, el cauce se estrecha y el agua apenas avanza. El número 666, entonces, se presenta como el punto de quiebre, la señal de que el río necesita ser limpiado, que la corriente debe ser renovada mediante la purificación del interior. ¿Qué piedras has dejado acumular en tu propio río? ¿Qué patrones de pensamiento repiten la vibración de la imperfección y, al hacerlo, impiden que la luz fluya con libertad? La respuesta a estas preguntas no se encuentra en los anales de la historia, sino en la meditación profunda, en la observación silenciosa de la propia alma. Cuando el buscador se sumerge en la quietud, la sombra del número 666 se disuelve como la niebla al alba, revelando la claridad que yace bajo la superficie. En ese instante, la energía del universo se alinea con la intención del corazón, y la discordancia se transforma en una nueva melodía de equilibrio. Pasemos ahora al quinto y último misterio, el destino oculto del Arca de la Alianza, ese cofre sagrado que, según la tradición, contenía las tablas de la ley divina, la vara de Aarón y el maná que alimentó al pueblo en el desierto. Desde los tiempos de los profetas, la arca ha sido objeto de una búsqueda incansable, un anhelo que ha inspirado a reyes, exploradores y eruditos a adentrarse en los rincones más recónditos de la tierra en pos de un tesoro que, más allá de su valor material, representa la conexión directa con lo sagrado. Pero, ¿qué significa realmente la arca en el contexto de la experiencia humana? ¿Es un objeto físico que alguna vez estuvo escondido bajo capas de polvo, o encarna una verdad más profunda que trasciende la materia? Para responder, podemos observar la luz que emana de una vela encendida en la penumbra. La llama, aunque pequeña, irradia calor y claridad, recordándonos que la verdadera fuente de iluminación no reside en la llama misma, sino en la energía que la sustenta. La arca, entonces, podría ser esa energía interior, la chispa divina que arde dentro del ser, la presencia de lo sagrado que se manifiesta cuando el corazón está abierto a la verdad. Cuando los antiguos peregrinos buscaban la reliquia, lo que realmente estaban persiguiendo era la experiencia de estar alineados con la voluntad del Creador, la sensación de que la ley divina los guiaba paso a paso, como una brújula invisible que orienta el camino del alma.
Las crónicas históricas relatan que la arca desapareció tras la caída de la ciudad sagrada, y que algunos relatos sugieren que fue llevada a tierras lejanas, donde se guardó bajo la custodia de un linaje que todavía protege el misterio. En el territorio de la península africana, una tradición afirma que la arca fue trasladada a un santuario oculto, custodiada por monjes que juraron guardar su secreto hasta el fin de los tiempos. Sin embargo, la arqueología moderna, pese a sus avances, no ha hallado evidencia concluyente que confirme ninguna de estas hipótesis. La ausencia de pruebas tangibles no disminuye el peso simbólico del enigma. Al contrario, invita a que la búsqueda se convierta en una travesía interior, en la que cada paso dado hacia la comprensión del misterio es, a su vez, un paso hacia la propia realización. Consideremos la analogía del río que, al llegar a una cascada, parece detenerse momentáneamente antes de sumergirse en el abismo para continuar su curso. La arca, en este sentido, representa esa cascada, un punto de transición donde lo terrenal se funde con lo eterno, donde la ley escrita se transforma en una ley vivida. Cuando el viajero alcanza esa zona de transformación, descubre que la verdadera posesión de la arca no está en su exterior, sino en la interioridad que se ha despertado al reconocer la presencia del divino en cada respiración, en cada latido del corazón. La pregunta que surge entonces es, ¿estás dispuesto a dejar que la corriente de tu vida fluya hacia esa cascada interior, confiando en que la energía del universo te guiará hacia la unión con lo sagrado? La reflexión final sobre los 5 misterios converge en una verdad esencial: la búsqueda de respuestas externas nunca podrá reemplazar la búsqueda interna. Cada enigma, ya sea la naturaleza de los días de la creación, la ubicación del Edén, la identidad del Hijo del Hombre, la sombra del número 666 o el destino del arca, actúa como un espejo que refleja la condición del alma que lo contempla. Cuando miramos esos reflejos con honestidad, descubrimos que la luz que anhelamos no está escondida en los manuscritos antiguos, sino en la claridad que surge al observar nuestro propio interior con la atención de un sabio. Te invito, querido buscador, a que tomes un momento ahora, en medio de esta contemplación, y permitas que la energía de la pregunta se asiente en tu ser. ¿Qué descubrimiento interno te está llamando desde la profundidad de tu corazón? ¿Qué sombra estás listo a iluminar con la luz de la comprensión? Comparte tus pensamientos en los comentarios. El intercambio de percepciones enriquece el camino de todos y nos recuerda que, aunque cada uno camine su propia senda, la travesía es compartida. Si sientes que esta exploración ha abierto una puerta en tu interior, si la resonancia de estas palabras ha despertado una chispa que desea crecer, te animo a que suscribas a este espacio de reflexión y actives la campana, no como un simple gesto, sino como un compromiso contigo mismo de seguir cultivando la sabiduría que trasciende las páginas y se instala en la vida diaria. Cada suscripción es una señal de que la comunidad está dispuesta a caminar junta, a buscar la luz en los misterios que la historia no ha resuelto y a transformar la incertidumbre en una oportunidad para el crecimiento espiritual. Al cerrar este capítulo, recuerda que el viaje no termina cuando la voz se apaga. La verdadera revelación permanece en el silencio que sigue, en la pausa entre un pensamiento y otro, en el espacio donde la mente se aquieta y el corazón escucha la melodía del universo. Permanece abierto a la posibilidad de que, al final de este recorrido, la respuesta a cada misterio sea simplemente la invitación a vivir con mayor plenitud, a reconocer la divinidad que habita en cada instante y a caminar con la certeza de que, aunque no conozcamos todas las respuestas, la búsqueda misma es un acto sagrado. Que la luz de la sabiduría continúe guiando tus pasos, que la vibración de la verdad resuene en cada latido, y que la paz interior se haga presente en cada reflexión. Gracias por acompañarme en este camino de descubrimiento. Nos reencontraremos pronto, listos para seguir desvelando los secretos que el tiempo guarda en sus pliegues. Hasta entonces, mantén tu corazón abierto y tu espíritu vigilante. Al cerrar este capítulo, la sombra de lo desconocido aún se extiende, pero la luz que hemos encendido juntos permanece viva en tu interior. Cada misterio que hemos desentrañado es una puerta que, aunque no se abra por completo, nos invita a cruzar el umbral de la curiosidad y a permitir que la duda se convierta en un espacio fértil para el crecimiento.
Pregúntate ahora, ¿qué enseñanza ha despertado en tu corazón al contemplar el enigma del Edén o al sentir la vibración del número que simboliza la imperfección? Deja que esas preguntas resuenen, como ecos en una caverna sagrada, y permite que tu mente se acuallete para escuchar la respuesta que surge desde lo profundo de tu ser. Si alguna de estas incógnitas ha encendido una llama dentro de ti, si el susurro de la historia sagrada ha despertado una nueva visión, te invito a compartir tu reflexión en los comentarios. Tu voz, tu perspectiva, enciende una conversación que trasciende el tiempo y nos recuerda que, aunque cada uno camine su propia senda, la travesía es compartida. Al escribir tus pensamientos, no solo alimentas tu propio proceso, sino que también ofreces luz a quienes buscan respuestas en la misma penumbra. Y si sientes que este espacio ha sido un refugio para tu espíritu, si la energía de la palabra ha resonado en tu interior y deseas seguir explorando los misterios que la humanidad aún no ha desvelado, considera suscribirte a este canal. No como un simple gesto, sino como un compromiso consciente de acompañarnos en la búsqueda constante de sabiduría. Cada nueva visita será una señal de que la comunidad crece, de que la búsqueda de la verdad sigue viva y de que, juntos, podemos transformar la incertidumbre en una fuente de inspiración perpetua. Recuerda, la verdadera revelación no siempre llega en forma de respuesta definitiva. A veces se manifiesta como la apertura de un nuevo horizonte interior. Mantén la mirada fija en esa luz que se enciende cada vez que cuestionas, cada vez que reflexionas, cada vez que permites que la curiosidad guíe tus pasos. Que la serenidad del conocimiento te acompañe, que la vibración de la verdad siga resonando en cada latido, y que la paz interior sea el eco constante de tu viaje. Gracias por haber caminado conmigo en este sendero de descubrimiento. Nos reencontraremos pronto, con nuevos misterios y nuevas luces que compartir. Hasta entonces, mantén tu corazón abierto y tu espíritu vigilante.